A ver, ahí está grabando. Gracias por avisar, por hacerme acordar. Eh, entonces, vamos a hablar de coeficiente de determinación, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Y más que nada, ¿qué significa el coeficiente de determinación? ¿Sí? ¿Qué nos indica ese número que vamos a calcular? ¿Mm? Acá nos dice, en esta definición, que el coeficiente de determinación nos expresa, ¿sí?, la parte proporcional de la variabilidad. Estoy hablando de la variable dependiente, de la variable y, ¿sí? La variable que cambia en función de la variable independiente, nos indica el coeficiente de determinación, qué proporción de esa variabilidad está explicada por la variable independiente. ¿Mm? Y eso, obviamente, ajustado en base al cálculo de la regresión, en este caso de la regresión lineal. ¿Sí? Entonces, ese numerito que yo voy a tener, ¿sí?, que va a ir de 0 a 1, expresado en términos de proporción, o también lo puedo expresar como porcentaje de 0 a 100, ¿sí?, me va a indicar de esa variabilidad total de i, de mi valor, pero en realidad de mi i observado, ¿sí? Ahora ya vamos a ir viendo con los ejemplos, qué parte de esa variabilidad es explicada por, o se explica en función de la variable independiente. En el caso que estamos trabajando nosotros, que es el ejemplo del consumo de alimentos, en relación al peso corporal de los pollos, yo lo que voy a decir con este coeficiente de determinación es qué proporción de esa variabilidad del consumo de alimento, ¿sí?, se explica por el peso corporal de los animales, ¿sí? Y esto ajustado, obviamente, en base a la regresión. Acá en este gráfico, ¿sí?, tenemos, por un lado están los valores, acá yo combiné ambos gráficos, el diagrama de dispersión con los puntos, estos que yo voy a observar dispersos acá, eran esos valores observados que teníamos, ¿sí?, los que habíamos observado, ¿sí?, para cada peso de los pollos, ¿sí?, qué valor de consumo de alimento tenían esos animales. ¿Se acuerdan? Eso vimos en la primera parte de regresión lineal. Y luego también están colocados en este gráfico los valores estimados, ¿sí?, ajustados, acá está, y estimados, los valores ajustados, ¿sí?, de acuerdo a la regresión lineal, ¿sí?, y en función al peso de los animales. Y acá también lo que yo tengo graficado, que le agregué al gráfico, es la media de I, que en este caso era 93,56, si mal no recuerdo, ¿sí? Es la media de la variable dependiente, ¿sí? La media de el consumo de alimento, entonces, es 93,56. Acá lo que yo no puse fue la media de X, pero una particularidad, si yo hubiese trazado acá una recta que pasara por la media de X, la misma va a coincidir en este punto acá donde la media de Y corta la pendiente de regresión, ¿sí?, corta la recta de regresión, ¿sí? Acá coincidiría la media de X, ¿sí?, como particularidad, como característica. ¿Está entonces? Acá entonces yo tengo combinado ambos tipos de datos, los datos observados, ¿sí?, los que están dispersos, y los datos estimados, los que están, ¿sí?, ajustados a o mediante la regresión lineal. Ahora bien, lo que yo voy a ver es con ese coeficiente de determinación, yo voy a tratar de determinar o explicar en promedio, ¿sí?, yo le voy a mostrar con una sola variable, ¿sí?, pero ¿qué es lo que me muestra ese coeficiente de determinación, ¿sí?, de esta variabilidad total? Porque en teoría, el consumo de peso, el consumo de alimentos por parte de los pollos debería estar acá, ¿sí? Debería estar en la media.
Estos valores que se alejan de la media, algunos más, otros en menos, ¿sí? Yo lo que voy a intentar explicar mediante el coeficiente de determinación es qué proporción de ese distanciamiento de las observaciones con respecto a la media se debe al peso corporal, ¿sí? Ajustado mediante la regresión lineal. Vamos a ver un poquito. Acá lo que hice fue ampliar nomás este sector del gráfico, ¿sí? Fíjense que estamos acá. Lo que hago es ampliar nomás para ver un poquito más detallado, ¿sí? Vamos a trabajar con esta observación, ¿sí? Para que se note nomás. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver acá? Es de esta variabilidad total, ¿sí? Lo que yo voy a llamar variabilidad total, ¿sí? Que es cuánto se aleja una observación, ¿sí? Una observación que sería I, cuánto se aleja de la media. Lo que yo voy a hacer es, por un lado, voy a dividir a esa variabilidad total o particionar en una variabilidad explicada, ¿sí? Que va desde la media hacia el I estimado, y una variabilidad residual o no explicada, ¿sí? La variabilidad explicada es la que a mí me indica, o me explica, como su nombre lo indica, qué proporción de la variabilidad total, ¿sí? De esta variabilidad total de cada observación, esto se hace, yo trabajo, acá estoy mostrando con una sola variable, pero recuerden, este coeficiente indica en conjunto, ¿sí? Me calcula para todas. Pero me explica, en general, qué proporción de esta variabilidad total se explica, ¿sí? Por la variable independiente, ¿sí? Ajustada con la regresión. Y el resto, para llegar a 1 o 100%, es la variabilidad residual o no explicada. Para esto yo no tengo explicación, ¿sí? Es decir, esta otra parte o proporción de la variabilidad, ¿sí? Se debe a lo que nosotros ya venimos manejando, que es esa variabilidad aleatoria, ¿sí? Entonces, eso es lo que me indica ese coeficiente de determinación, ¿eh? Acá si tomo esto como 100%, lo que me va a indicar es esto, qué proporción abarca de ese total de la variabilidad, ¿sí? Que fíjense que va desde el I estimado a la media, ¿sí? Desde el valor de I estimado al valor de la media. Y la variabilidad no explicada o residual va desde el I observado al I estimado, ¿sí? Esto, como nosotros lo habíamos visto, a ver, acá, esta es la descripción de la variabilidad total, ¿sí? La descomposición de la variabilidad total, ¿sí? El desvío de cada observación con respecto a la media, pero si yo quiero hablar de variabilidad de todas las observaciones, tengo que hacer la sumatoria. Por eso yo les decía que este coeficiente que yo voy a calcular, que está acá abajo la fórmula, el R cuadrado, ya vamos a describirla, me calcula para todas las observaciones. Entonces yo tengo que hacer la sumatoria, ¿sí? De cada desvío. O sea, voy a descomponer la sumatoria de cada desvío, de cada observación con respecto a la media, ¿sí? En la parte o proporción que va a ser explicada, ¿sí? Que va de la media al I estimado, y la parte de la variabilidad residual o no explicada que va del I estimado, ¿sí? Al I observado, ¿sí? Vamos un poquito a la tabla. Como yo tengo que hacer sumatoria de los desvíos, fíjense, acá yo tengo los residuales o no explicado, ¿sí? Cada desvío, si yo lo sumo me da 0. ¿eh? Lo mismo a la
proporción de la variabilidad que es explicada. Si yo también sumo todos estos desvíos, me da 0. Por eso lo que yo hago es elevar al cuadrado esas desviaciones, ¿sí? Porque si no, esto me va a dar siempre 0, ¿sí? Entonces cada término de esta fórmula se llama suma de cuadrados total, que se va a descomponer en suma de cuadrados explicada, más la suma de cuadrados residual o no explicada, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Esa variabilidad total, ¿sí? Que son los desvíos en realidad de cada observación con respecto a su media. Como yo quiero calcular para todas las variables, tengo que sumar todos los desvíos. Como en la sumatoria de los desvíos me da 0, elevo al cuadrado, ¿sí? Tanto para la variabilidad total como para la variabilidad explicada y no explicada, ¿sí? Y eso se calcula mediante esta formulita, el coeficiente de determinación, donde yo tengo que, para calcular el R cuadrado, hago la suma de cuadrados explicada sobre la sumatoria de cuadrados total, o sea, la explicada más la residual, ¿sí? Esto es la total, ¿sí? Que es lo que está acá. Entonces, y es R cuadrado porque los términos de cada componente, ¿no es cierto?, están elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que me queda acá es luego reemplazar, acá lo que yo hice fue, ustedes tienen su tabla que venían haciendo, tienen hasta acá, hasta valores estimados, ¿sí? Hasta acá es lo que ustedes tienen. Tienen que agregar nuevas columnas, ya sea en la misma tabla, si la tienen con lugar suficiente, o si no, hacen una nueva tablita como yo hice acá. Yo ya retiré los otros componentes, para que si no iba a quedar muy largo y iba a ser innecesario porque no vamos a usar esa información. Yo agregué los residuales, ¿sí? O no explicado, es decir, la variabilidad que hay entre cada observación y el valor estimado, ¿sí? Es decir, resto el consumo menos el estimado. Acá creo que me faltó un... Ah, está al revés acá restado. No importa, porque después se eleva al cuadrado, así que no importa. Y luego elevo al cuadrado los residuales para quitar los signos negativos, ¿sí? Este yo copié del teórico nomás, se ve que está hecha al revés la resta, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, debería darme negativo. Pero no importa porque igual después se eleva todo al cuadrado y se anulan los signos negativos y me da igual, ¿sí? Y luego tenemos las desviaciones explicadas, ¿sí? Que va desde la media al I estimado, ¿sí? Acá tampoco me salió bien en la rayita, ¿sí? Lo mismo, la sumatoria de estas desviaciones me da 0, por lo tanto yo las elevo al cuadrado, ¿sí? Para tener un resultado, ¿sí? Que yo pueda utilizar. Y luego reemplazo la fórmula, que era suma de cuadrados explicada sobre la sumatoria de cuadrados total, dividida en explicada y residual. ¿Sí? Ahí tengo la sumatoria de cuadrados explicada, que va a ir en el numerador y también en el denominador, y la suma de cuadrados residual, que va a ir también en el denominador, ¿sí? Luego eso yo resuelvo simplemente este cociente, ¿sí? De la suma de cuadrados explicada sobre la suma de cuadrados totales, ¿sí? Y obtengo el coeficiente de determinación, que en este caso es 0,67, o si no, si yo lo multiplico por 100, me queda en 67%. Es decir, que en términos generales, ¿sí? La variabilidad total, ¿sí? De los valores observados para consumo de alimento, ¿sí? Se explica por el peso de los animales en un 67%, ¿sí? Ajustado a la regresión o mediante la regresión lineal.
¿Y por qué puse acá coeficiente de correlación? ¿Se acuerdan cómo se simbolizaba el coeficiente de correlación? ¿Mm? Acá estaba el cálculo de coeficiente de correlación. ¿Sí? Doctor, Sí, te escucho. ¿podría explicar de nuevo la conclusión anterior La conclusión, del 67%? bien, sí, 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 cómo no. Gracias. Este valor 0,67 ¿eh? o 67%, lo que te indica es, porque lo que está acá en el numerador, ¿qué es? ¿Mm? Es la variabilidad explicada, ¿sí? De la variabilidad total, la variabilidad total, ¿eh? La variabilidad explicada, ¿sí? Y lo que está abajo, donde yo sumo la variabilidad explicada y la no explicada o residual, es la variabilidad total, ¿sí? Si esto yo lo paso a una regla de 3 simple, con el 100, ¿sí? Donde yo digo que si esto es el 100%, ¿esto cuánto es? Me va a dar 67%. ¿Mm? Es decir, si yo hago, a ver si puedo hacerlo acá, para que puedan ver, acá, vamos a escribir acá. ¿Cuánto es la suma de 90,8 más 44,8? ¿Mm? Si nos venimos acá, a ver, 135,6. muy bien. Y fíjense acá, cuando nosotros hicimos análisis de la regresión, ¿sí? Cuando estuvimos calculando el I estimado, ¿sí? Fíjense acá, en el desvío de I de cada observación con respecto a la media, que me da 0, y si yo lo elevo al cuadrado, ¿sí? A ese desvío de I con respecto a la media, o sea, cada desvío con respecto a su media, y luego sumo, fíjense el resultado, 135,6. 135,6, ¿sí? Eso es la variabilidad total, ¿sí? ¿Se acuerdan? 135,6 es la variabilidad total. Es esta variabilidad que está acá. ¿Sí? Es esta variabilidad. Fíjense, y menos, o sea, menos la media de I. El desvío de I con respecto a su media, obviamente la sumatoria elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo acá abajo? En el denominador. ¿Sí? Es lo que yo tengo en el denominador. Yo les quería mostrar que si yo hago, por ejemplo, era 135,6, si eso es mi 100%, 90,8, ¿cuánto es? ¿Sí? Y si ustedes hacen el cálculo, debería dar 67%. ¿Mm? Porque ¿qué es lo que están haciendo? Están dividiendo, porque hacen este 90,8% dividido 135,6. Y acá en la fórmula lo que estamos haciendo es dividiendo 90,8 por la suma de estos dos de la variabilidad explicada y no explicada, que me da 135,6, ¿sí? Me da, está bien, me da 0,67, pero si yo lo multiplico por 100 me da 67%. Entonces, volviendo a la pregunta que hicieron hoy, este coeficiente R cuadrado me indica, ¿sí? De la variabilidad total, ¿eh? De la variabilidad total que va a tener un valor observado, ¿sí? De la variabilidad con respecto a su media, ¿sí? Cuánto se aleja cada valor observado con respecto a su media, ¿eh? ¿Qué proporción es explicada por la variable independiente ajustada, ¿eh? Por medio de la
regresión lineal. Volvemos acá a la definición. Expresa la parte proporcional de la variabilidad, ¿sí? De la variable dependiente, es decir, cuánto varía la observación y, o sea, la variable y el consumo de alimentos, explicada o en función de la variable independiente, que es el peso de los animales, ¿sí? Ajustado de acuerdo a la regresión. Eso es lo que me está indicando este R cuadrado, ¿sí? De esta variabilidad total, ¿sí? ¿Cuánto representa esto? Que es lo que me explica y está ajustada por la regresión lineal, es lo que me explica la variable independiente. ¿Sí? Eso es lo que me indica R cuadrado. Como esto está elevado al cuadrado, siempre me va a dar valores positivos, ¿sí? Y van a ir de 0 a 1. ¿Se entendió ahora un poquito? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Ahora bien, a ver, están ahí con su calculadora. Hagan la raíz cuadrada de 0,67. Y me dicen cuánto les da. 0,81. 0,81. 82, redondeándolo. 0,82. Fíjense cuánto tiene el valor del coeficiente de correlación o R. 0,818 o redondeando 0,82. ¿Sí? O sea que, por eso no es que están puestos arbitrariamente este R y el coeficiente de determinación R cuadrado. ¿Sí? O a la inversa, si ustedes el coeficiente de correlación lo elevan al cuadrado, tienen el coeficiente de determinación que es 0,67. ¿Sí? O sea que hay una relación entre ambos. Obviamente, cuando ustedes deban calcular el coeficiente de determinación, ¿sí? Lo hacen mediante esta fórmula, ¿sí? No lo hacen por elevando directamente al cuadrado el coeficiente de correlación. Porque además es importante que ustedes entiendan qué indica este coeficiente, ¿sí? Y cómo está compuesta la fórmula que lo calcula, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende el tema? Sí. ¿Sí? Sí. Eso por un lado con respecto a ¿cómo es? Al coeficiente de determinación. Después tenemos, eso no hice no hice el power porque, no hice el power porque, digamos, lo demás es simplemente calcular nomás, reemplazar la fórmula, por ejemplo, hacer la prueba de hipótesis para beta sub 1, ¿sí? Es decir, si bien yo en este caso vi que beta sub 1 me da, ¿se acuerdan lo que significaba beta sub 1? ¿Qué significa beta sub 1? O pendiente de la recta. ¿Qué significa? ¿Qué me indica ese valor de beta sub 1? ¿Se acuerdan o no? ¿Se ¿No acuerdan? era el ángulo de algo, el ángulo La que formaba inclinación de con la la recta de línea? regresión. Sí, indica la inclinación, pero numéricamente, ¿qué me indica este 7,69? ¿Qué quiere decir? Beta sub 0 era ordenada al origen, ¿sí? Que es el valor que toma i cuando x es 0, o el punto del eje de las y donde es cortado por la recta de la regresión. Eso es beta sub 1, ¿sí? Ese valor que muchas veces, como en este caso acá es 55,26, es un valor teórico o hipotético. Y beta sub 1, ¿qué me marca? ¿Qué me indica? ¿Cuánto cambia la variable dependiente,
¿sí? En cuánto cambia I, por cada unidad que cambia X, ¿sí? Eso me indica beta sub 1. ¿Cuánto va a cambiar I por cada cambio en unidad de X? Entonces lo que yo quiero ver es si justamente ese valor de beta sub 1 es realmente distinto de 0. ¿Sí? Estadísticamente si ocurre un cambio en realidad. ¿Sí? Para eso voy a hacer de vuelta, como ustedes ya están dominando prueba de hipótesis, hago una pruebita de hipótesis, donde digo, beta es igual a 0 en la hipótesis nula, ¿sí? O en la hipótesis alternativa, beta es distinto de 0, es decir, trabajo a dos colas, porque yo quiero ver si es distinto de 0, diferente de 0. ¿Sí? Para eso tengo que calcular t para beta sub 1. En el numerador no tengo inconveniente porque es beta sub 1 menos 0. Y en el denominador donde va el error de beta sub 1 sí es un poquito más complicado. ¿Sí? Porque es la raíz cuadrada, ¿sí?, del cociente entre la variancia de los residuales sobre la variabilidad de X o la variancia de X. ¿Sí? Es decir, tienen que ir reemplazándolo más en la fórmula. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan cómo se hace. ¿Sí? Simplemente acá reemplazan. ¿Sí? Acá en el numerador de t no hay problema. ¿Sí? Beta sub 1 menos 0. En este caso es 7,69 menos 0. Pero en el denominador donde va el error de beta sub 1, ¿sí?, es la raíz cuadrada de la variancia de los residuales. Este valor de los residuales ustedes lo tienen en la tablita. ¿Sí? Esa tabla que calculamos los desvíos de I con respecto a I estimado, o sea, de I observado con respecto a I estimado elevados al cuadrado. ¿Sí? Eso lo tienen. Sobre n-2 en este caso. ¿Sí? Acá se hace sobre n-2. Sobre la variancia de X. ¿Sí? Es decir, la sumatoria de cada desvío de X con respecto a su medio elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tienen calculado el error estándar, ¿sí?, para beta sub 1, o como dice acá, para la pendiente. Este es el error estándar. Entonces acá tienen nuevamente la fórmula de t, ¿sí?, que es beta sub 1, 7,69 menos 0, sobre el error, ¿sí?, que es 1,91. Ahora vamos a ver, si quieren, de dónde sale cada uno de estos números. Acuérdense que para el cálculo del error, acá el numerador, ¿sí?, de la variancia de los residuales es 44,8 y acá es 1,536. Si yo me voy, si regreso acá al Power, la variancia de los residuales, acá está, ¿sí?, 44,8 porque es la sumatoria de cada, del desvío de cada observación con respecto al valor de I estimado al cuadrado, 44,8. Y si volvemos un poquito más atrás, acá la sumatoria de los desvíos de X con respecto a su media al cuadrado, ¿sí?, 1,536. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está entonces. ¿Sí? ¿Se acuerda que en el error entonces iba la variancia de los residuales, ¿sí?, sobre n-2, n es 10, o sea que acá va a ir 8 sobre 8, sobre la varianza de X, que era 1,536, ¿sí? 44,8, que era la variabilidad, la variancia de los residuales, sobre 10 menos 2, que es 8,
me da un error de 1,91. ¿Sí? Acuérdense también de la raíz cuadrada. Eso me da un valor de t de 4,03. ¿Sí? El valor de t de tabla para este caso se trabajó con una confianza, una confianza del 95%, un nivel de alfa de 0,05. ¿Sí? Mi valor de t calculado es mayor que el t de tabla. ¿Sí? Es decir, que la probabilidad, ¿sí?, de que esto sea distinto de 0 es menor a 0,05, y yo digo que rechazamos la hipótesis nula, ¿sí?, y la pendiente de la recta estadísticamente es diferente de 0, es distinta de 0. ¿Sí? Que esto ustedes ya lo tienen, digamos, cómo se concluye en base hacia acepto o rechazo la hipótesis nula, ya lo tienen claro. Y luego también, para ir terminando, el intervalo de confianza para B, ¿sí?, o sea, para beta sub 1, también se calcula un intervalo de confianza para cada, para cada valor de I estimado en función de su variable independiente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ponemos un valor determinado que puede ser o no alguno que yo haya utilizado en el cálculo, pero acuérdense lo que yo les decía en la clase pasada, siempre tienen que ser valores de que están dentro del rango que yo usé para hacer el cálculo. Eso siempre tenganlo presente. ¿Cómo calculo el intervalo de confianza? Lo determina. ¿Sí? Acá también es reemplazando fórmulas. ¿Sí? Fíjense cómo yo calculo acá el desvío de los residuales. ¿Sí? Vamos a calcular el desvío. ¿Sí? Doctor, Sí, te escucho. lo que está remarcado en un círculo rojo, ¿qué quiere decir? ¿Que eso va variando dependiendo nuestra variable? O Claro, sea, claro, porque acá va ¿va variando. con todos nuestros XY por así diferentes? Claro, sí, porque nosotros vamos a obtener un... Acuérdense, ¿qué era un intervalo de confianza? Era un sector, porque esto obviamente es todo en términos estadísticos, estos valores de I estimado, que es un valor puntual, ¿sí? Es muy difícil de que esto ocurra en realidad para este peso del animal, un animal que pese 5 libras, ¿sí? Es muy difícil que si yo diga, este animal va a consumir esta cantidad, estos gramos de alimento, es muy difícil que esto coincida exactamente. Entonces yo cuando voy a construir el intervalo de confianza para I estimado, ¿sí?, cuando yo construya ese intervalo de confianza, lo que voy a hacer es conformar o establecer un intervalo, ¿sí?, de valores donde yo voy a decir el consumo de alimentos para un animal que pese 5 libras va a estar por encima y por debajo de estos valores, o sea, va a estar en este rango de valores, ¿sí? Donde va a incluir, obviamente, este valor estimado, va a incluirlo en el medio de ese rango, ¿sí? Que es lo que me marca acá. Fíjense que el intervalo de confianza para I estimado es igual al valor de I estimado más menos, ¿sí?, así como hacíamos en el intervalo de confianza para mu, por ejemplo, ¿sí?, el valor de la media más menos tanto, y ahí yo digo que voy a encontrar el verdadero valor de mu. Acá lo mismo, ¿sí? Yo voy a establecer un intervalo donde voy a decir que el consumo de alimentos va a estar entre este valor y este valor, o sea, va a estar en un rango determinado, ¿sí? Obviamente acá donde yo tengo los valores de I, ¿sí?, yo tengo que ir cambiando para cada observación, tengo que ir cambiando acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Está? Profe, en ese caso, X sub 1 sería 5 y la media que venimos, Y la media que venimos utilizando nosotros, ya, ¿sí? bueno, La media de I.
Perdón, de Bueno, 4,98. ¿Sí? sí. ¿Tienen preguntas? Porque le digo porque se está terminando el video. Yo no, profe. Si quieren, o sea, a mí se me hace más, por ahí más complejo de entender el tema del coeficiente de determinación, por eso me explayé más en eso. Pero pregunto, no sé si quieren que reanudemos el video o están cubiertos, satisfechos. Por mí está bien, profe. ¿Está bien? Sí, yo también. Bueno, entonces esto igual yo estimo que el miércoles hacemos otra reunión para ver el tema de análisis de la varianza, ¿sí? Ese es el Profe, último trabajo ya. Y eso es ya la última parte de los prácticos, digamos. Sí, que... profe, en el trabajo práctico 14, Ujú. entre mis compañeros los desvíos no nos dieron 0. ¿Y cuánto les daba? Y en los residuales nos dio menos 2,72. Mm, Sí, profe, y en los desvíos explicados nos dio -3 más o menos. y es Y mucho, claro. controlamos con Excel, hicimos de nuevo con calculadora y Sí. nos sigue dando lo mismo. Yo la verdad no revisé todavía. No revisé para decirle a ver cuál es el error. Pero, porque la verdad que estuve muy ocupado estos días. Pero voy a tratar de fijarme, ¿eh? Así Bueno, que, porque por ahí a veces es por redondeo, pero cuando ya se aleja tanto de 0 es por otra cuestión. ¿Eh? Pero bueno. Estamos profe, y digamos, alguna consulta que tengamos frente al trabajo integral, ¿le podríamos consultar?